Universidad de Chile. 7 de la mañana con 41 minutos. Saludamos a nuestra primera invitada de esta mañana, la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa Huencho. ¿Cómo le va, subsecretaria? Bienvenida acá a Radio Universidad de Chile. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto conversar con ustedes. Igualmente, subsecretaria, estamos muy bien y con ganas de resolver varias dudas respecto de esta prueba de transición universitaria que se realiza en invierno por primera vez. Pero antes de pasar a resolver todas esas dudas que probablemente también tienen nuestros auditores y auditoras, un poco de contexto. ¿Qué lleva finalmente a la idea de realizar esta prueba también a mitad de año y no solamente a fines de año como era habitualmente? Bueno, son varias las razones. Algunas tienen que ver con los contenidos mismos, ¿cierto? Veníamos transitando, por eso es una prueba de transición, desde evaluaciones que más bien trataban de medir conocimientos, ¿cierto? Que se pasaban en los currículums escolares, pero que no necesariamente, ¿cierto?, se correspondían con las metodologías y aproximaciones que se estaban utilizando en los últimos años. Y por lo tanto había una desconexión entre, ¿no?, el recorrido curricular y lo que estaban midiendo las pruebas de contenidos. Por eso es que estamos transitando hacia una prueba más bien de competencias. Pero también tiene que ver con intentar humanizar un proceso, ¿cierto?, que es muy estresante, que es muy complejo para las y los jóvenes, donde sienten, ¿verdad?, que se están jugando cartas muy importantes, ¿cierto?, están tomando decisiones vitales y que solo tenían una oportunidad para hacerlo. Cuando tenemos dos pruebas, ¿cierto?, una mitad de año y una final de año, lo que les permitimos es que puedan administrar cómo van a rendir las pruebas, ¿cierto?, si van a inscribir solo algunas de las pruebas y por lo tanto en invierno van a dar a lo mejor las obligatorias y van a dejar las electivas para la PAES de diciembre o al revés, y de esa manera por lo tanto pueden, ¿cierto?, disminuir el nivel de ansiedad y jugar también incluso con sus mejores puntajes, porque si por ejemplo dan la prueba de comprensión lectora ahora en la prueba de invierno, ¿cierto?, y no les va bien, pueden volver a inscribirla en la prueba PAES de fin de año, y si sacan un mejor puntaje pueden utilizar ese puntaje para postular. Es decir, nos pusimos en los zapatos, ¿cierto?, de las y los postulantes y tratamos de generar un sistema de acceso que realmente fuera más equitativo, pero también menos estresante, ¿no? Subsecretaria, buenos días. Muy buenos días. De acuerdo a lo que usted señala, un estudiante podría, por ejemplo, inscribirse para la prueba de invierno. Voy a asumir que la PAES también se va a aplicar 2 veces al año, supongo. Sí, la PAES, que es la nueva prueba de acceso, ¿cierto?, que se comienza ya a rendir desde noviembre de este año. Exacto, recordemos las pruebas de este año, la PAES se va a rendir el 28, el 29 y el 30 de noviembre. Ya comienza a ser la prueba de acceso, ¿cierto? Y por lo tanto esa prueba de acceso también se va a dar 2 veces al año. Mi duda es, a raíz de lo que usted dijo, esto significaría, por ejemplo, que un estudiante que termina el colegio puede inscribirse para dar a fin de año solo la prueba de comprensión lectora y la de matemáticas y dejar para el invierno las pruebas específicas, o hacerlo al revés, es decir, puede separar el rendimiento de las pruebas, lo que sería muy relevante porque podría concentrar la preparación, por ejemplo, solo en 2 pruebas en cada oportunidad. Claro, recordemos que eso va a depender, por cierto, del año en que la o el estudiante quieran postular a la educación superior. Si quieren postular al proceso 2023, es decir, tener todas sus pruebas rendidas, ¿cierto?, para poder inscribirse en el proceso de matrículas de enero 2023 para ingresar en marzo 2024, tienen que tener todas las pruebas rendidas y por lo tanto allí podrían administrar, ¿cierto?, las notas que tuvieron a lo mejor en la prueba de transición de diciembre del año pasado, luego en esta prueba de invierno de transición, la última que tenemos ahora, que hoy es el último día para rendirla, y luego la prueba PAES de noviembre. Entonces, si quieren postular al año 2023, deben tener todas las pruebas rendidas que les van a pedir para poder entrar a ese proceso. Ahora, si nos ponemos en el escenario 2024, efectivamente, ¿no?, quienes quieran ingresar a ese proceso de matrícula pueden, por ejemplo,
dar una prueba de invierno, ahora la prueba, por ejemplo, la electiva de ciencias, ¿cierto? Y ahí van a tener un puntaje. Luego, en la PAES deciden dar matemática y la electiva de historia y ciencias sociales. Y para, por ejemplo, la PAES de próximo año de invierno, eligen dar, o sea, a lo mejor comprensión lectora o competencia lectora, va a ser en ese momento, u otra. Y por lo tanto, a la postulación para el año 2024 van a tener todas sus pruebas rendidas, pero las fueron rindiendo, ¿cierto?, en distintos momentos. Lo importante es comprender que siempre va a haber un solo periodo de matrículas al año, ¿sí? Que haya una prueba de invierno no involucra que vamos a tener periodos, ¿cierto?, de ingreso a la universidad diferidos. Siempre son anuales, ¿no? Eso también es importante para que puedan planificar cómo van a rendir en las pruebas. Subsecretaria, bueno, ahora durante estos días se está rindiendo ya por última vez la prueba de transición. A partir del fin de año ya comienza oficialmente a rendirse la prueba de acceso a la educación superior PAES, pero hay mucha preocupación entre los estudiantes respecto de lo que ha ocurrido durante este periodo de pandemia, ¿no? A pesar del esfuerzo de las distintas comunidades educativas, en prácticamente ninguno de los casos se pudo cumplir con los currículos, con la entrega de todos los contenidos necesarios, y por lo mismo hay quienes tienen la inquietud de que no puedan estar bien preparados para rendir la prueba. ¿De qué manera también se adapta el examen a lo que se ha visto en el país durante los últimos años? Sí, bueno, recordemos que estos son procesos que se vienen madurando, ¿cierto?, hace un tiempo. Aquí, cómo funcionan la definición, ¿cierto?, de las metodologías y los mecanismos de acceso. Nosotros como Subsecretaría de Educación Superior acordamos, ¿cierto?, con un comité de acceso que conforman las 46 universidades que están adscritas al Sistema Único de Acceso, ¿no? Y que, por lo tanto, van reflexionando, ¿cierto?, no solamente las y los rectores, sino también equipos de expertas y expertos, cuál es el mejor mecanismo, ¿cierto?, para ingresar y cómo debiéramos de medir efectivamente esas competencias. Uno de los temas que tuvimos a la vista fue precisamente la pandemia, ¿no? Y cómo eso fue generando no solamente un estrés, ¿cierto?, por la no presencialidad en las clases, sino también una preocupación respecto de los contenidos. Nosotros desde la Subsecretaría, a través de nuestra página web y desde acceso.mineduc.cl, fuimos poniendo a disposición distintos facsímiles, la posibilidad de que puedan ir practicando para la prueba. Es más, por primera vez en esta prueba de invierno, una vez que se rinda, ¿cierto?, hoy, que es la última jornada, vamos a liberar también los facsímiles para que puedan ver cuáles son las preguntas que estuvieron en esta prueba de transición, que como sabemos van, ¿cierto?, tomando poco a poco elementos que van a estar en la PAES. Lo mismo va a ocurrir con la PAES a final de año, vamos a ir liberando los contenidos. Como señalaba, la PAES ya es una prueba que mide más bien competencias, por lo tanto, más el saber hacer y la problematización que contenidos específicos. Recordemos también que la PAES trae una novedad, y es que la prueba de matemáticas, ¿cierto?, que también siempre es digamos que genera un estrés particular a las y los estudiantes, en esta oportunidad tiene dos versiones. Va a haber una Matemáticas 1, que es una prueba general de matemáticas para todas las carreras que lo solicitan, pero también va a haber una Matemática 2. Hay 476 carreras que hoy van a pedir esa prueba de Matemáticas 2, que es más específica, más intensiva, y de esa manera también, ¿cierto?, quienes no opten a carreras que no requieran una matemática intensiva pueden dar esa matemática, ¿cierto?, de comprensión o de competencias más bien más generales. Obviamente todo es parte de un proceso, ¿sí? Habrá que ir mirando a futuro también si estos son los mecanismos más adecuados. No está escrito en piedra, digamos, sino que siempre tenemos que ir pensando cómo el sistema de acceso se pone al servicio también, no solamente de un tránsito de la educación básica y media, sino también de cómo vemos a la educación superior y el rol que tiene la educación superior, y por cierto, tratar de democratizar ese acceso a la educación superior. Sí. Me hubiese servido mucho esa prueba de matemática más general, subsecretaria, si hubiese rendido en el pasado. Aquellos que rendimos la prueba de aptitud académica, sí, al menos la recordamos. Sí, por ejemplo, una que rindió la prueba de aptitud académica, aquí está. Justamente mi pregunta, subsecretaria, iba a propósito de la prueba de aptitud académica. Yo recuerdo
que era una prueba, tal como decía su nombre, de aptitudes, más que de conocimientos o de currículum que se hubiera pasado durante la enseñanza media. Lo que era una gran ventaja era en ese sentido, creo, pero esto yo soy mucho mayor y creo que era mucho más democrática en esos años, pero obviamente que los que accedían a la universidad eran mucho menos también, ¿no es cierto? Mm, Éramos muy pocos los que lográbamos llegar, más allá mm, de las condiciones económicas. Pero sí, la pregunta va de la prueba de aptitud, que justamente se refería más bien a habilidades, mm, pasamos a una prueba de conocimientos como la PSU, y hoy día sí, volvemos un poco a considerar que lo importante son las aptitudes, las condiciones que las personas tengan. mm, Estos cambios que se han producido en nuestro país, ¿tienen algún trasfondo? ¿Cuál es el objetivo? sí. A ver, yo creo que lo importante también es pensar que la formación, ¿cierto? Y las trayectorias formativas que tenemos en Chile también van respondiendo a lógicas globales, ¿no? Durante las últimas décadas, las competencias o el enfoque de competencias, es decir, esta idea de no solamente saber, sino cómo ponemos de alguna manera, ¿cierto?, en función de ciertas situaciones o situamos el conocimiento, han sido claves. Recordemos que incluso las instituciones de educación superior desde el año 2008 comenzaron también a transitar sus currículum hacia enfoques por competencias. Lo mismo ocurrió, ¿cierto?, en los currículum de la educación media. Y por lo tanto, claro, cuando rendimos la prueba de aptitud, es probable, ¿cierto?, que aún los currículums siguieran anclados en lógicas de conocimientos y de alguna manera la PSU vino, ¿cierto?, a intentar dar coherencia con aquello. Pero como esto es un entorno dinámico, la formación, la educación es un contexto dinámico, tenemos que ir dando cuenta también de ello. Yo creo que forma parte un poco de, más que volver a la prueba de aptitud, hoy día más bien tomamos, ¿cierto?, todo aquello que está dentro de el enfoque por competencias y cómo los currículums se han adaptado a ello para intentar ponerlo en una prueba de acceso, que es la primera, por cierto. Tendremos que ir monitoreando qué tal se comporta esta prueba en la primera versión que vamos a dar en noviembre de este año, y bueno, y en conjunto, como decía, con el comité de acceso, con expertas y expertos, tenemos que ir mirando si son los mecanismos más adecuados, ¿no? O si tenemos que ir transitando también hacia otras modificaciones, pero también llamar un poco a la certeza, ¿cierto?, y a la tranquilidad, que las y los estudiantes no piensen que vamos a estar año a año cambiándole las condiciones. La PAES es producto también de una reflexión que lleva a lo menos un par de años, ¿no? Ujú. Estamos conversando con la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa Huencho, a propósito del proceso de la prueba de transición universitaria invierno 2022, última vez que se va a llevar a cabo esta prueba de transición, porque ya a fin de año comienza a implementarse la prueba de acceso a la educación superior PAES. Subsecretaria, quería volver a un tema que ya lo comentó usted, pero quería profundizarlo porque me parece que es muy relevante, que es el enfoque respecto de la salud mental con el cual también se toma esta decisión de realizar la prueba en invierno. No estamos muy acostumbrados en nuestro país a que las políticas públicas se decidan sobre criterios como este, ¿no? Y que se ha demostrado en el último tiempo que son tan importantes y que son transversales, ¿no? Independiente del grupo etario en el cual uno se encuentre o la realidad que finalmente esté experimentando. Siempre estamos afectos a sufrir algún problema de este tipo en materia en este caso, de estrés relacionado con el estudio y la preparación de la prueba. ¿Qué podríamos decir al respecto? Porque efectivamente hay un paradigma adicional que se incorpora a la discusión que por mucho tiempo fue dejado de lado. Sí, bueno, hoy más que nunca, claramente, ¿no? La salud mental es una dimensión, es una variable sustantiva para los rendimientos académicos, ¿no? Que han estado efectivamente muy centrados en lógicas racionalistas que no logran incorporar
cómo, ¿cierto?, nuestros entornos, nuestras identidades, los territorios que habitamos, ¿cierto?, nuestras propias historias vitales, nuestras trayectorias inciden también en aquello, ¿no? Y la salud mental es sin duda una preocupación particular. Desde que asumimos, como Subsecretaría de Educación Superior, hemos puesto en el centro ciertos ejes y principios, y uno de ellos es la preocupación que hemos tenido por la salud mental, cómo han reaccionado y han anticipado las instituciones de educación superior, la entrada, ¿cierto?, de los estudiantes. Muchos de ellos tuvieron cuarto medio en condiciones, ¿cierto?, de pandemia, de encierro. Lo mismo, ¿no? Están estudiantes de primeros o segundos años que ingresaron a la universidad sin todo lo que significa, ¿no?, la riqueza de la vida universitaria. Y tenemos que dar cuenta de ello. Eso no pasa por intentar condensar aquellos contenidos que no se pasaron, ¿cierto?, con la misma metodología que utilizábamos antes, sino que también es un llamado importante a la innovación pedagógica, y a comprender que también las instituciones de educación superior deben prestar atención a los currículums y a intentar también, ¿cierto?, crear las condiciones para un mejor aprendizaje. Yo creo que, como usted señala, hoy más que nunca a nivel global, pero en Chile también hemos podido, ¿cierto?, explicitar algo que hasta hace un tiempo atrás no formaba parte de los espacios públicos, que es hablar de la salud mental, que es hablar cómo nos hacemos cargo del bienestar psicosocial, emocional también, ¿no?, de las personas. Y no solamente estoy hablando de los estudiantes, también de las comunidades educativas en general, ¿no? Porque una mejor convivencia pasa por situaciones, ¿cierto?, políticas laborales, por contextos, ¿cierto?, aulas, ¿no?, que son diversas, que dan espacios a la reflexión, que escuchan, ¿cierto?, con instituciones que ponen a disposición recursos para hacerse cargo, ¿no?, de esta dimensión importante del bienestar estudiantil, cuando se preocupan de sus docentes, ¿no?, de sus académicos y académicas. Entonces creo que también tenemos una oportunidad hoy de relevar esos ámbitos, ¿cierto?, que son claves, ¿no?, la integralidad del bienestar, no solamente como un aspecto sanitario, sino también como un aspecto emocional. Subsecretaria, nos quedan solo un par de minutitos, pero a propósito de lo que acaba de mencionar, en estas reuniones que se tienen de todas las universidades que participan del Sistema Único de Admisión, ¿se ha abordado este tema desde el punto de vista de la responsabilidad de las universidades en los primeros años? Muchas veces los estudiantes logran preparar una prueba de admisión y logran ingresar a la universidad, pero se encuentran con graves problemas efectivamente de estrés, de depresiones, porque en primer año se ven simplemente sobrepasados. Lo que se les, los currículos que tienen las universidades no consideran que los jóvenes vienen con algunos vacíos y con algunos problemas. Sí, eso es clave y ha formado parte, el ministro lo ha señalado en múltiples ocasiones. Yo en lo particular también hemos enfatizado la necesidad de que se tomen medidas, no solamente reaccionando, ¿cierto?, a lo que significa una pandemia en la que todavía estamos, sino que también tomen, ¿cierto?, o generen estrategias que permitan una mejor inserción. Aquí todos los sistemas de tutorías, los sistemas de acompañamiento, la posibilidad, ¿cierto?, de administrar también los currículums. Lo que se ha atendido en los últimos años es a flexibilizar también, ¿no?, la trayectoria y los currículums en la educación superior, el tener espacios, ¿cierto?, de recesos que permitan descansos, ¿no?, que permitan que los estudiantes puedan administrar mejor también sus tiempos de estudio, y eso también da cuenta de una desigualdad que tenemos en Chile todavía, ¿no?, y de la que esperamos hacernos cargo en nuestro gobierno. Nos damos cuenta de que efectivamente hay estudiantes que vienen de contextos más vulnerados, ¿no?, de contextos educativos donde, aun cuando muchas veces fueron los mejores de su clase, no necesariamente cuando entran a la universidad logran adaptarse a esos ritmos, ¿no?, que usted señalaba, y eso contribuye, por cierto, a la desigualdad, a la deserción, y eso nos preocupa tremendamente, ¿no? Les hemos pedido a las universidades, a los institutos profesionales también, a los centros de formación técnica, cada uno con sus universidades, ¿cierto?, en torno a la educación superior, que se hagan cargo de la retención. Eso es clave. No basta con asegurar el acceso, sino que tenemos que también responsabilizarnos por la retención y las salidas, ¿cierto?, de manera responsable, comprometida, con quienes ponen sus anhelos en la educación superior. Esto no es una transacción de mercado,
esto tiene que ver más bien con las apuestas, ¿cierto?, de vida que se hacen, ya sea en la educación técnica, ya sea en la educación universitaria, por tener, ¿cierto?, mejores expectativas de vida en todos los sentidos, para las personas, para sus contextos. Así la hemos entendido y así estamos tratando de impulsarla con las políticas que estamos generando desde el 11 de marzo al menos. Subsecretaria Verónica Figueroa Huencho, agradecerle la deferencia que siempre ha tenido con nuestra radio y con nuestros auditores y auditoras. Que tengan un buen día. No, muy buenos días a ustedes y como siempre yo encantada de conversar con ustedes. Muchos cariños y desearles mucho éxito a quienes van a dar hoy día la segunda patita de esta prueba de transición, que les vaya muy, muy bien. Así es, Muy, mucho éxito a comer dulce. Me dijeron que comer dulce ayudaba para la concentración en la mañana. No sé si será Muchas verdad, pasas, pero muchas parece que pasas. sí. Que esté muy bien. Que estén muy bien, muy buenos días. buenos días. Buenos días. Sí, son las 8:01 ya, se nos pasó volando el tiempo, Claudio, así que tenemos por lo menos que cerrar esta primera etapa de nuestra edición de radioanálisis, pero ya viene nuestro director Patricio López, así que quédese en la sintonía que nos falta mucho programa aún. Yo me despido hasta mañana, que Sí, estén todos muy bien. nos vemos mañana, Juanito. Un abrazo.